Nosotros habíamos visto la tarea 1 completa, que fue toda la planificación, con todos los elementos que tiene, y habíamos quedado en condiciones de enviarla. Y realmente la felicito porque hicieron un buen trabajo. Las descripciones de las planificaciones, la descripción de la experiencia de aprendizaje tuvieron un muy buen nivel, lo mismo que los focos. Yo pensé que en los focos les iba a costar, porque me hacían muchas preguntas en los distintos talleres que tenía con párvulos, y no, todos los focos estuvieron muy bien identificados. Lo único que en todo lo que revisé, que fueron muchas tareas de parte de ustedes, fue que solo en algunos casos la cantidad de focos que pusieron no cubrieron todo su objetivo de clase. Y ahí les hice algunas observaciones con respecto a eso. Y también hubo, pero no de este taller, de las personas que están acá, con otro taller que tengo con escuelas, pero lo voy a mencionar acá por si les sirve. También hubo una confusión porque, y me lo imagino, porque como el taller de la escuela está también con la gente que está trabajando el taller de básica, media, etcétera, y hubo una confusión y donde tenía que exponer las estrategias de aprendizaje, de evaluación, estrategias evaluativas, mencionaron instrumentos de evaluación. Y eso en párvulo no corresponde. Ahí lo que corresponde es trabajar estrategias de evaluación, que es distinto a lo que trabajamos en los otros portafolios. Pero el resto, felicitarlas porque realmente tuvieron muy buenos enfoques, con muchos detalles, sí. Se los puse todo en la retroalimentación, pero todo mejorable, pero enfocado de buena manera, los objetivos bien enfocados, las clases y todo, por supuesto, siempre vamos a mejorar hasta el 3 de noviembre que nos salga la última versión del borrador. Ya, entonces ahora vamos a pasar a la tarea número 2. ¿Quieren, antes de que yo comience a hacer alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Una consulta, lo que pasa es que aquí en el WhatsApp está como taller número 3, entonces no sé si hay una equivocación de la cantidad del taller o ya la segunda taller, porque dice taller número 3, análisis e implementación. Entonces, Por eso le estoy preguntando, porque yo también tuve la duda. claro. Nosotros ya vimos el análisis de implementación, juego libre, tengo entendido que no. Claro, yo No, primera vez que me puedo unir a la sesión. reunión, claro, entonces no hay, por eso estoy un poco perdida qué ha pasado atrás. Entonces no sé si fue un error solamente de que es... Es un error mío en la digitación, me da la impresión. No, porque solo trabajamos la primera parte, Marcela, de planificación, como bien tú dijiste al comienzo. Una problemática que hay en el nivel, digamos. Espérate, repíteme de nuevo, por favor, que no te escuché. Perdón, te decía de que solo trabajamos la implementación, o sea, la primera parte del trabajo. Por eso, sí, estamos bien. Sí. Sí, estamos bien. Sí, yo me equivoqué en enviar la nota. Entonces, hoy día vamos a ver, ya tenemos lista la planificación completa y la vamos a seguir puliendo, pero ya en la comunicación personal entre tú y yo, ¿ya? Y además que la planificación es como la tarea más fácil de hacer. No es porque las otras sean difíciles, no. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en el sistema educativo, lo que viene no es algo que estemos acostumbrados a hacerlo ni de buena manera, me refiero al sistema, porque el sistema no te da los espacios para la reflexión. Por lo tanto, si llega a haber un espacio como un consejo técnico o los espacios que nosotros coordinamos, son porque trabajamos algunos aspectos específicos, pero no con la libertad. Eso es el problema que tiene la educación en Chile y por eso se pelea para que podamos trabajar frente a alumnos el 50% y el 50% de trabajo reflexivo, de poder analizar y visualizar lo que es nuestra práctica pedagógica. Entonces,
repito, no es que la tarea número 1 de planificación sea la más fácil, solo que nos resulta más amigable a nosotros porque es lo que estamos acostumbrados a hacer. Y lo que viene de aquí en adelante no requiere dificultad, pero sí mucha concentración de nuestra parte para enfocar de buena manera. No son tareas largas para nada, la mayoría son tareas muy, muy cortas, muy precisas. Lo más largo es la planificación, pero requiere que logremos entender qué nos están pidiendo, ¿ya? Entonces, partimos con tarea número 2, análisis de la implementación. Aquí tenemos que realizar 2 actividades. Una, análisis de una experiencia para el aprendizaje, y ahí vamos a, una vez que nosotros implementemos las 3 experiencias, vamos a elegir una de ellas para desarrollar esta tarea. Y luego vamos a trabajar el juego libre, que de ahí vamos a ver de qué se trata. Entonces, en la letra A, análisis de una experiencia de aprendizaje, vamos a reflexionar. Vamos a ver de las 3 tareas que nosotros, de las 3 experiencias que nosotros desarrollamos en la planificación, vamos a escoger una para analizarla, reflexionarla, ver los elementos que confluyeron, qué podría haber hecho mejor, por qué yo tomé ciertas decisiones, tal vez luego de reflexionar podría en una próxima oportunidad que yo lo implemente hacerlo mejor, cuál sería el nuevo enfoque que podría entregar. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Pero para ello se nos pide que nosotros tengamos que entregar de esa clase que yo elija todos los antecedentes, porque si yo voy a reflexionar sobre una de mis clases, esa reflexión no puede ser así como en el aire. Mira, no, tiene que ser sobre la base de todas las evidencias que trabajé en la clase. Ahí vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces, análisis de una experiencia para el aprendizaje. La documentación de las experiencias permite analizar los aprendizajes de los niños y niñas, junto con reflexionar críticamente sobre la propia práctica pedagógica y tomar decisiones orientadas a la mejora continua. Acá decir lo siguiente. Los otros portafolios trabajan esta misma parte, pero sobre la base de un instrumento de evaluación. ¿Cómo? Claro, los profesores aplican una prueba, una rúbrica, una escala de cotejo, una guía, y con esos resultados conforman la evidencia para hacer el trabajo que vamos a ver hoy día nosotros. Pero en párvulo yo no puedo hacer eso. Yo no puedo aplicarle a los niños un instrumento, son niñitos pequeños. ¿Cuál es la dinámica que se produce a nivel de párvulo? Se trabaja sobre la observación que tienen las profesionales, los apoyos, sobre todo lo que a mí me pueda permitir tener una evidencia para ver el progreso de mis niños. Fundamentalmente todo lo que es la observación. Entonces, cuando yo implementé mi planificación, mis 3 clases, cuando me implementé, o sea, cuando las apliqué, yo con mi asistente debimos, porque estamos todo el día conversando de los niños, pues, todo el día estamos conversando de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y después que pasó la experiencia, dónde poner el ojo, si me di cuenta de esto, y ella me reporta, yo le cuento. Entonces, nosotros, ese diálogo, esa conversación que tenemos con la asistente, por ejemplo, es una evidencia del trabajo, y es una evidencia profesional. ¿Pero dónde queda plasmado eso? ¿Hay un libro que llenamos? No, se da dentro de la dinámica que nosotros tenemos. Bueno, pero para la evaluación docente, esas conversaciones habituales que nosotros tenemos, que es del trabajo, de lo que nosotros observamos de los niñitos, no de los niñitos, sino que lo que nosotros observamos de la dinámica que se produce durante toda la experiencia, previa y posterior también, nosotros ahora la vamos a transformar en una evidencia.
Sería ideal que contratáramos un camarógrafo y estuviera igual que los reality, mirándonos todo el rato. Pero claramente eso no puede ser, ¿no es cierto? Tampoco nos vamos a poner paranoicas y vamos a andar con micrófono y nos vamos a andar grabando. Por lo tanto, ¿cómo entonces yo podría tener como evidencia esas conversaciones que son de una riqueza que ni te cuento para lo que tenemos que hacer? Bueno, lo único es hacer una... ¿cómo se llaman? Unas notitas, no me acuerdo, bueno, más adelante. ¿Registro anecdótico? Un registro anecdótico de lo que nosotros estamos conversando. Y no solamente eso. Por ejemplo, cuando estamos desarrollando la experiencia de aprendizaje, también yo tengo muchas conversaciones con los niños. Por ejemplo, no sé, pues yo estaba observando una clase en párvulo y la profesora dice, ya, vamos a, más o menos si era la historia, vamos en la canastita azul vamos a poner 5 naranjitas, en la canastita verde, no me acuerdo cómo era, era un trencito, unas canastitas, y ella le pregunta, ¿y esta era de frutita? Las canastitas, la frutita, iban a la feria, la profesora, etc. Entonces, y acá vamos a poner las paltas. Y levanta la mano una niñita y dice, profesora, ese no es una palta, ese es un aguacate. Entonces, la profesora para la clase y le indica a los niños que como la compañera es venezolana, en Venezuela se le denomina, tienen otras denominaciones, ciertas verduras, frutas y otras cosas. Por ejemplo, ella tenía piña, parece, y otras más, y la niñita dijo, renombró 2 o 3 especies que la profesora estaba contando. Y otro. Entonces, eso que es algo absolutamente natural y que a ustedes les sucede mucho, los niñitos interrumpen mucho, les gusta aportar, esas conversaciones que se dan también es importante transformarlas en un registro anecdótico, porque son sumamente valiosas al momento de hacer el análisis de la experiencia para el aprendizaje. De más está decirle fotografías, por ejemplo, de panorámica, de cómo está la dinámica en general, una panorámica, fotografía general, como también podría ser una fotografía al cuaderno del niñito, o a la tarea, o cómo lo está haciendo, cómo toma la tijera, cómo, bueno, dependiendo de lo que ustedes van a analizar. Entonces, todo esto, volvemos de nuevo a la pantalla, la documentación de la experiencia, a eso le llamamos documentación, a todo esto que yo le estoy diciendo y otras cosas más que van a salir. A mí me va a permitir analizar con mayor profundidad y con evidencia palpable todo lo que le estoy diciendo. No solamente de hacer una reflexión y llevar mis pensamientos para allá, para acá y sacar conjeturas, pero cuando la señora me esté revisando, pensará, ¿eso lo pensó o sucedió? No, pues no va a haber espacio para eso, porque yo voy a acompañar mi explicación, mi análisis, la voy a acompañar con, en la fotografía número 1, entonces ahí está la fotografía, yo la voy a subir ya. Entonces, yo voy a poder decir, bueno, tal como se dice en el registro anecdótico número 3, luego de la experiencia, entonces yo me voy a basar en la documentación que voy a subir. ¿Ya? Entonces va a ser muy, muy importante ser generosos con esa documentación. Nada está de más. Otra cosa, si yo veo que hay algo que es importante que yo quiero decir, yo estoy trabajando el tema de la escritura, supongamos, y resulta de que uno de mis niñitos escribe garabato, o sea, debiendo o pinta afuera, no sé. Entonces, tal vez su trabajo no es el más representativo, ni el más, y de hecho ni siquiera se entiende bien. No importa. Yo tomo la evidencia, la fotografía, y sobre ese trabajo yo pongo la nota. Acá el alumno representó su familia, pero como no tiene, y usted da la explicación técnica, esa mancha negra que está en la esquina es el papá, y esa otra mancha que está en la... Entonces ustedes pueden
ayudar al trabajo a esa fotografía, le ponen el textito arriba para darle explicación, para después incorporarlo dentro del análisis, ¿ya? Entonces, ¿qué me van a evaluar aquí en esta experiencia de aprendizaje? Me van a evaluar primero que yo analice el proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños y las niñas de forma permanente a partir, me tengo que basar, por eso tienen que ser generosas con la documentación, a partir de la documentación de la experiencia que yo tenga del aprendizaje. Cuando yo digo analizo, significa que yo voy a tomar todos los elementos que tengo y los voy a contrastar con mi objetivo en primer lugar y tal vez, si es necesario, como referente las bases curriculares. ¿Ya? Cuando yo digo analizo, el análisis tiene que ser con respecto a. Ese con respecto a es mi objetivo, mis bases curriculares. Cuando yo digo objetivo, detrásito están las bases curriculares. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo que demostrar que yo soy experta, yo estoy empoderada, yo me manejo, pero ¿me manejo cómo? Mis bases curriculares como soporte, pero aterrizadas en mi realidad. ¿Y cuál es mi realidad? Las características de mis niños, que las tengo claritas porque tengo mi caracterización listita, bien hecha, porque nunca me tengo que olvidar de eso, siempre voy a trabajar en todo el portafolio con las características de mis niños, pero también con toda la documentación que yo implementé, ¿ya? Entonces voy a ordenar mi idea, voy a hacer un punteo de todo el análisis que quiero hacer y voy a ordenar mis ideas. Eso a mí me va a dar profundidad en el análisis que voy a hacer. Ya lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y por otra parte, me va a evaluar la capacidad que yo tenga. Si me quieren interrumpir, hablen nomás porque yo aquí no veo nada. Sí, yo. Hola, buenas noches. Mira, tengo una consulta, porque he visto en diferentes redes sociales que esta tarea del portafolio, junto también con la caracterización, nombran autores, Vygotsky, Piaget, etcétera. Entonces, me generó una duda, si es necesario o no es necesario nombrar autores. Mira, a mí me encanta que me hagan esas preguntas, que las redes dicen muchas cosas, yo no lo creo en realidad. Lo que tú tienes que hacer y lo que te van a evaluar es el análisis y la reflexión, lo que dice ahí en pantalla. Entonces, acá yo voy a leer el competente. Dice, el educador establece conclusiones respecto del aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas de su grupo que se apoyan claramente en la documentación pedagógica presentada. Aquí en ninguna parte dice que el profesor se apoya en la ciencia o en otros autores, no. Y también dice que el educador explica cómo sus decisiones pedagógicas favorecieron o dificultaron el aprendizaje y desarrollo de los niños. Y por último dice que también plantea desafíos concretos para mejorar a partir de las conclusiones que estableció. Y en el destacado dice todo lo anterior, más en sus conclusiones es capaz de establecer diferencias por subgrupo de niños y niñas y proponer distintos desafíos en función de dichas diferencias. En ninguna parte, y es más, te digo algo, yo voy a hablar en un lenguaje bien chileno, podría mandarme una carrilera para que se note que me manejo, pero yo no le aconsejo a nadie que haga lo que no te preguntan, porque mi experiencia me indica que cuando un colega se ha querido lucir, que está súper bien porque me están evaluando, yo quiero quedar bien, en el fondo lo único que ha hecho es enredarse. Y está poniendo pelos en la sopa porque no te lo están pidiendo. Entonces, defiéndete con las herramientas que tienes y con lo que te están pidiendo. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es estos dos puntitos que están acá, lo que me van a evaluar, pero además, y lo dicen, y esta parte, que este debió haber sido un tercer puntito, y propone
acá en el segundo, y propone posible, este debió haber sido un tercer puntito. Lo que marca la diferencia entre el competente y el destacado es que tú eres capaz de plantear desafíos concretos para mejorar a partir de la reflexión. Lo que yo les decía, luego que reflexioné y profundicé y revisé lo que hice, bueno, ya cuando terminé de hacer eso, además soy capaz de visualizar en un futuro posible cómo yo voy a, esto que reflexioné y que me di cuenta, cómo entonces mejoro. Si haces eso, estás bien incompetente. Esta partecita que está como escondidita y propone posibles mejoras para su quehacer. No, pues, eso nosotros no lo vamos a hacer escondidita, nosotros lo vamos a hacer súper intencionado y súper subrayado para quedar en el competente. Pero además de eso, donde tú sí te vas a lucir, no citando autores, sino es cuando tú eres capaz de ir más allá de lo que te está mostrando esta pantalla y de ser capaz de ver a esos niñitos tuyos que están ahí al final de la sala, que siempre se juntan, que son los niñitos más adelantados, los más atrasados, o los niñitos pie, o los niñitos, bueno, no importa, pero eres capaz de ver los subgrupos dentro de tu curso y establecer desafíos para estos y para estos otros, ahí ya te pasaste, ahí ya definitivamente eres un profesor de excepción, eres destacada. Porque no eres solamente capaz de hacerte cargo de la masa, sino que tú ves más allá, no ves una masa, tú ves personas que las puedes agrupar en tu cabeza, no es de verdad, pues, no físicamente, sino que aquí en tu cabeza, en esa caracterización que hiciste, tú las puedes organizar por subgrupos. Estos niñitos les cuesta, esto les favorece, estos son más, estos menos, esto acá, esto allá, y tú eres capaz de establecer desafíos distintivos para cada uno. Eso ya marca la diferencia, o sea, tú ya eres de otro planeta. Entonces, citar autores, no lo hagan, no te lo piden, te vas a enredar. Si acá tú no tienes que salir de tu sala de clase, tú lo que tienes que hacer es tratar de reconocer todo lo que hay dentro, las características, las herramientas, el manejo que tú tienes, cómo lo puedes hacer. Obviamente, Vygotsky y otros autores son súper importantes, pero para ti, para aprender tú, no para usarlos en el portafolio en la redacción, sino para que Vygotsky y otros te ayuden a clarificar ciertas cosas, entender, por ejemplo, algunos procesos que se producen dentro del proceso de aprendizaje. Entonces tú lo tienes claro y lo aplicas. No lo cites, aplícalo. Aprende, come el libro, come información, pero no lo cites. La teoría en este portafolio no sirve para nada. O sea, para nada citarla. Sirve de mucho aquí en mi cabecita, pero aplicada, porque el portafolio es completo aplicación, completo. No hay nada de que yo me dé un espacio para citar a alguien ni nada. Si quieren, muchas gracias. ¿Te quedó claro? Muy claro. Muchas gracias. Ya. Si alguien quiere hablar, me interrumpe nomás, ¿ya? Sigamos entonces. Instrucción. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Lo primero, voy a elegir una clase. Una de mis experiencias implementadas. Y una vez que yo elija mi experiencia, para el análisis, voy a tomar toda la documentación que yo tenga de esa experiencia. Como les explicaba recién, ¿ya? Acá estamos hablando, aquí donde dice la letra A, documentación pedagógica de la experiencia. Ahí dice, bueno, esto se refiere, ya les dije ya, a todas las herramientas que yo utilicé y que están referidas al proceso de acompañamiento integral que vivencia el niño y la niña en mi experiencia de aprendizaje, ¿ya? Esto se desarrolla a través de un proceso riguroso de observación. Eso es lo que más vamos a utilizar en todas mis clases, siempre.
Yo utilizo la observación por sobre todas las cosas, porque los niñitos hacen miles de cosas en una jornada, en una clase, miles, a diferencia de los niños grandes. Por lo tanto, el proceso de observación es súper riguroso a nivel parvulario y eso me va a servir muchísimo, pero la observación aquí en mi cabecita la tengo que transformar, ya lo conversamos eso. Y también la interpretación, por ejemplo, de diversas experiencias donde los párvulos sean partícipes, lo que yo les dije cuando la niñita levantó la mano y dijo, sí, pero en mi país se dice de otra manera, y otras y muchas interacciones que se dan entre el niño y yo, entre el niño y la educadora, o entre los mismos niños. Aquí la idea en esto de la documentación que yo tengo que compartir y subir es que yo recoja la mayor cantidad de ideas, anécdotas, conflictos incluso de los niños en distintos momentos diversos donde yo implementé mi experiencia. Bueno, todo lo que yo pueda, nada está de más. La idea es convertir todo esto en herramientas poderosas para yo poder basarme y construir mi reflexión. Entonces, letra A, dice registro de documentación de experiencias recogidos por nosotros. Pueden ser registros escritos que den cuenta de su observación de las actividades, transcripciones de palabras o diálogo entre los niños con usted o con otros adultos que permitan visualizar su pensamiento. Eso es muy importante. Ojalá sean generosos con esos registros donde los niñitos están en acción, se muestren en acción. Muestras de trabajo de los niños. Considere además que si decide enviar algún registro anecdótico u otro tipo de registro que no sea claramente legible, debe adjuntar la transcripción, lo que yo les decía, del mismo para que la persona que evalúe su portafolio tenga claridad respecto del análisis que usted está presentando. Entonces, en resumen, vamos a elegir una experiencia de las 3 que yo trabajé, una sola, y vamos a juntar toda la documentación pedagógica de la experiencia, pedagógica, ¿ya? Y lo vamos a usar como evidencia. Fotografías, registro como bitácora, listas de cotejo, productos elaborados por los niños, fotografías de actividades, dibujos, tareas, transcripción de diálogo, instrucciones y explicaciones y otros y todo lo que ustedes puedan considerar. ¿Tienen alguna duda con respecto a la documentación? ¿No? Ya. Luego, si alguien quiere hablar, me interrumpe nomás ya. Ya. Letra B. ¿Qué más tengo que hacer? Estamos revisando lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Aquí dijimos, número 2, una vez que hayas implementado esta experiencia con tu grupo y cuentes con la documentación de ella, vaya a la sección análisis y suba todas las cositas que... Y letra B, te pregunta, ¿qué conclusiones puedes obtener respecto del aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas de tu grupo en esta experiencia? Esta pregunta es súper amplia. ¿Qué conclusiones puedo sacar? Muchísimas, o muchísimas. Si se cumplió el objetivo por parte de la mayoría de los niños, por ejemplo, yo podría decir, y eso se aprecia en la imagen número 5, en la que el número 8, 10 y 14 aparecen representados. Estoy inventando, supongamos que yo mandé mi evidencia ya las tengo. Entonces estoy ahora sacando conclusiones. Entonces yo pongo, sí, se cumplió el objetivo por parte de la mayoría de los niños. Eso se aprecia, al tiro me estoy tomando de mi evidencia, en la imagen número 5, en que el Juanito, el Pedrito o el niñito 8, 5, 10 aparecen representados. Perdón, el objetivo. Pictóricamente en las barras gráficas. Sin embargo,
un grupo de estudiantes no pudo lograr con exactitud, ya que entonces yo voy tomando mis evidencias y voy haciendo conclusiones. Ahora, aquí te ayudan, porque estas preguntas desaparecen después cuando las tienes que subir a la plataforma. Te queda el textito nomás, y qué bueno que así sea. Entonces te ayudan a redactar esta letra B y te van dando ejemplos de preguntas y te dice qué habilidades o actitudes pudieron poner en práctica durante la experiencia. ¿Se cumplió el objetivo que usted planificó? ¿De qué manera observó que se cumplió o no el objetivo? ¿Qué dificultades observó en el logro de los objetivos que se propuso? ¿En qué aspectos requieren apoyo aún? ¿En qué aspectos requieren apoyo aún? Acuérdense que es la pregunta del destacado. Es decir, cuando yo ya analizo todos los elementos de la implementación de mi experiencia, finalizo con la proyección en un futuro. Cuando yo implemente en una nueva oportunidad, obviamente voy a considerar en la planificación todo lo que no funcionó, los elementos nuevos, lo que yo no visualicé, o las conclusiones que yo pueda sacar, ¿ya? Apoye sus conclusiones refiriéndose específicamente a uno o más de los documentos que adjuntó y en los que basa su conclusión. Por ejemplo, esto puede verse en la fotografía número 1, donde, como les decía yo recién, sí, se cumplió por parte de la mayoría, se puede apreciar en la imagen 5, donde, ¿ya? ¿Se entiende esta pregunta B? ¿Qué conclusiones puede obtener respecto al aprendizaje y desarrollo de los niños? Estas preguntas se entienden, no es difícil hacerlas, pero ¿saben cuál es el tema? La gracia acá es la elección de la documentación pedagógica, porque muchas veces no tenemos tanta riqueza, o sea, la tenemos, pero no logramos, estamos a última hora, las transcripciones, estoy hasta acá con pega, voy a estar transcribiendo los diálogos y conversamos todo el día los niños. Claro, fotografía, registros de bitácora, sí, algunas veces, sobre todo cuando los niños son chiquititos, muy chiquititos, ¿cómo se llama? En los niveles medio menor. Claro, yo tengo registros porque mando notas a la casa. Entonces, esas notas también sirven y son importantes. Entonces, traten de ser generosos. Estamos recién empezando agosto. Traten de ser generosos y ordenaditos cuando vayan ordenando su documentación. Generosos porque les va a servir y les va a fluir la pregunta B, C y D. De lo contrario, le va a salir muy esquiva las respuestas, o sea, una o dos ideas. Les va a costar armar, digamos, este solo texto y que tenga una profundidad, les va a costar. En cambio, si son generosos con la documentación, van a poder aludir a muchos elementos para poder concluir con respecto del aprendizaje de los niños. Van a poder tener varias miradas, porque mientras más evidencias tengan, más documentación, distintas miradas van a poder tener de la observación, del trabajo de los niños, del diálogo entre ellos, de las conversaciones que yo tuve con mi asistente, de entrevistas con apoderados. Letra C. Acá tienes que analizar las decisiones que tomaste e implementaste en la experiencia. Cómo contribuyeron a promover el aprendizaje y desarrollo de todos los niños y niñas. Acá siempre me hacen la misma pregunta, pero yo acá tengo que poner que tomé malas decisiones porque me van a evaluar más si yo pongo que tomé malas decisiones. No, si es que no se trata de eso. No se trata de emitir un juicio de valor si tus decisiones fueron malas o buenas. En esta pregunta, lo que tú debes hacer es una reflexión crítica de las decisiones pedagógicas en relación a la pertinencia del objetivo. Siempre puede ser mejor, siempre. Entonces,
Por ejemplo, la flexibilidad de las actividades, las interacciones que promoviste, cómo organizaste el ambiente educativo, cómo usaste los recursos. Esto entre otras decisiones. Por ejemplo, tú aquí en la letra C podrías responder, considero que el objetivo de aprendizaje que creé para esta experiencia, por ejemplo, armar torres con distintos elementos manifestando su preferencia por los objetos, es acotado y pertinente a sus características. Reflexioné sobre su etapa sensorio-motora y el tipo de juego que les interesa, lo que sin duda contribuyó a la adquisición de estos aprendizajes. Sin embargo, la relación a las interacciones que promoví entre los estudiantes, hubo muy poco manejo de mi parte, ya que en ningún momento de esta experiencia promoví el trabajo colaborativo, que entre ellos armaran una torre, para incentivar la participación espontánea de los dos niños que se quedaron sentados en el mismo lugar, donde iniciamos la actividad. Quizás promover el trabajo colaborativo, ellos espontáneamente se habrían movilizado. Otra dificultad que visualizo es que al tomar la decisión sobre el espacio dispuesto para recorrer entre los elementos para armar la torre y el círculo inicial donde comenzamos la actividad, fue muy amplio y los elementos dispersos debí disponer los elementos más cercanos entre sí para que aquellos estudiantes que manifestaron menor interés en la actividad apreciaran más cerca los elementos disponibles y las ejecuciones de sus compañeros. También, al tomar la decisión de hacer acople motor con los niños que no se motivaron hacia la actividad, fue efectivo con un estudiante que permitió que tomara sus manos y lo acompañara, mientras que el otro más bien se manifestó incómodo con mi instigación motora, lo que identifiqué de manera tardía y pudo provocar incomodidad en el niño durante la experiencia de aprendizaje. Esto lo puso una profesora en años anteriores y le valió destacado. Los escucho. ¿Tienen alguna duda? Muy difícil. Si nosotros analizamos, si yo le pusiera esto que acabo de leer del trabajo de la colega, si nosotros analizamos, interrúmpanme nomás si quieren hablar. Yo tengo una duda Dale. respecto como a las evidencias y de los subgrupos. Por ejemplo, sería buena idea, pensando que se va a hacer reflexión en torno también a los subgrupos, de subir evidencia de cada subgrupo, por ejemplo, reflexión en torno a subgrupo 1 y poner la evidencia de, por ejemplo, que represente el dibujo del nivel en que está ese subgrupo, o así muy desglosado no es correcto. Sí es correcto, pero te sale muy forzado. Mira cómo lo hizo la profesora. Y ahí me queda claro que se maneja. Cuando ella pone, y alude María... Mira, ella, lo que tú dijiste, ella lo pone en 2 líneas de esta manera. Para incentivar la participación espontánea, ya que en ningún momento de esta experiencia promovía el trabajo colaborativo, que entre ellos armaran una torre, para incentivar la participación espontánea de los 2 niños que se quedaron sentados en el mismo lugar donde iniciamos la actividad. Quizás al promover, está hablando de los 2 niños acá, quizás si yo hubiese promovido el trabajo colaborativo, ellos, los 2 niños está hablando. ¿Por qué? Porque ya en todo lo anterior habló del grupo curso. Dijo que su característica me permitió esta actividad reflexionar sobre su etapa sensorio-motora, el tipo de juego que le interesa, pero luego habla de los 2 niños y dice, si yo hubiese hecho esto hubiese pasado con esos 2 niños. Otra dificultad que visualizo es que al tomar la decisión sobre el espacio dispuesto para recorrer, fue muy, muy amplio, debí disponer los elementos más cercanos, bueno, eso habla en general. También al tomar la decisión de hacer acople motor con los niños que no se motivaron. Ahora habla de otros 2 niños, que tienen problemas motores, dice acá, y habla de otros 2 niños. Entonces, cuando yo leo esto, yo me doy cuenta que esta profesional
tiene una visión del grupo de los 2 niños que están acá, o sea, tuvo ojos para todo el comportamiento de los niños. Y ella cuando reflexiona se refiere al curso, se refieren a esos 2, a este motor y a este otro también. O sea, todo el curso. ¿Te das cuenta? Entonces, no es necesario que nosotros exageremos la nota y que hablemos de poco menos de niño por niño, porque eso en la práctica no sucede, te sale súper forzado. Entonces, podrías cometer exceso, y el exceso a lo mejor no es lo que pretende. Este portafolio es muy ubicado en la realidad. Entonces, lo que quiere este portafolio es que los profesores de Chile tengamos más herramientas en las manos. O sea, nos obliga a pensar, nos obliga a analizar, nos obliga y nos enseña también. Por lo tanto, esas son herramientas que después de hacer el portafolio nosotros vamos a tener para hacer mejor nuestro trabajo. Porque cuando tú estás haciendo esto que estamos haciendo nosotros ahora, en el fondo lo que tú estás haciendo es como afinarte el ojo. Afinarte, es decir, ver más allá de lo que generalmente uno ve. Poner atención en aquellas cosas que antes tal vez no ponía atención. Entonces, eso es lo que pretende el portafolio, que nosotros como profesionales en Chile, para mejorar la educación, la idea es empujarnos a hacer mejor nuestra pega. ¿Y cómo? Puliendo nuestros focos, pero me refiero al foco de en lo que yo me fijo, donde yo profundizo, y no en aquello. Nosotros somos los profesores de Chile, somos expertos para quedarnos en lo administrativo, en lo periférico, pero nos cuesta enormemente entrar a mirar lo que pasa dentro de la sala de clase, porque eso implica inmediatamente una autocrítica. Esto que estamos haciendo en el portafolio no es una autocrítica, es un análisis, pero nosotros cuando estamos en consejo lo vemos como autocrítica, y ahí somos delicados de piel. Entonces los profesores en Chile estamos acostumbrados a lo periférico, a lo administrativo, todos tienen la culpa, menos yo. Pero aquí nadie busca culpable. Acá lo que se trata es de hacer análisis, sobre todo aquí en la tarea que estamos viendo. ¿Ya? Muchas gracias, me queda súper claro. Pero ¿se dan cuenta cómo hay que ir redactando? Aquí en esta tarea, yo no sé por qué, pero la mayoría de los profesores, una vez yo estaba en una charla del CPIP y estaban dando los resultados de ese año, de la evaluación docente en Chile. Hacen un informe y también hacen una reunión. Entonces yo estaba en la reunión y estaban dando los resultados, y mientras daban las estadísticas y mostraban todo, uno de los señores que está a cargo de esto, trabaja, qué sé yo, dio un hecho anecdótico de esta parte. ¿Y sabe lo que dijo? Dijo que acá, en esta sección, era una de las pocas secciones donde la mayoría de los docentes no alcanzaba a completar los caracteres, mayoritariamente. Entonces decía, no se preocupen por completar los caracteres, ese no es el punto. El problema es cuando les faltan caracteres. Pero eso es paradójico. ¿Por qué en la reflexión la mayoría de los profesores no alcanza a completar los caracteres? Porque me faltan los elementos de análisis, porque nos cuesta hacer el análisis, nos cuesta mirar nuestra propia práctica, nos cuesta utilizar las evidencias que tenemos. ¿Ya? Entonces, vamos a la letra D. Acá lo que yo tengo que hacer a partir de la experiencia que planteamos, la idea es cómo me desafío para lo que viene. Entonces, acá dice D, reflexione. ¿Qué desafío se puede plantear para el trabajo con su grupo a partir de la experiencia realizada? En realidad estaba elaborada la pregunta. Aquí debió haber dicho, ¿qué desafío se puede plantear para el trabajo de su grupo a partir del análisis de la experiencia realizada? Porque se supone que cuando yo planifiqué mi clase, para este portafolio, que es de lo que estamos hablando, yo traté de ponerle todo el talento, traté de ver todos los elementos, o sea, me estrujé para que no se me fuera nada. Pero una vez que yo, todo mi trabajo bien planificadito, y yo voy a la clase, implemento esa clase,
me doy cuenta que la realidad es distinta y eso es normal que así pase. Lo normal sería que todo saliera perfecto de acuerdo a la planificación. Esa cuestión sabemos que no corresponde. Entonces, cuando yo voy con eso que está perfecto en el papel y lo llego y lo implemento, obviamente salen y relucen y saltan un montón de aspectos que yo nunca los vi. Entonces, acá en esta parte vamos a hablar de esos aspectos que yo no vi. Y, bueno, esos aspectos se supone que los vimos acá, aquí y acá. Entonces, acá, en la letra D, la idea es, con esta nueva realidad, porque cuando yo implemento la clase, ya es otra mi visión con respecto a esa clase. Hoy día, que yo tengo la pura planificación, que todavía no he implementado la clase, para mí esto está perfecto, está ideal, porque no tengo más ideas para esto. Esto que yo tengo planificado, que se llama planificación, es lo que yo considero que es adecuado para el objetivo y yo tengo todo cuadradito. Yo pienso, no, esto está... Pero cuando voy y lo implemento y saltan todos estos elementos, aquí viene la pregunta y eso es la D, es decir, ¿cómo entonces yo voy a poder implementarlo? Aquí en esta parte, en la última línea, ¿cómo yo voy a poder pensar posibles mejoras para lo que viene? ¿Qué es lo que yo debo mejorar? Entonces, ¿cuáles son las preguntas aquí? Acá las preguntas son, ¿cómo podrías seguir trabajando con tu grupo a partir del análisis que hiciste? ¿Cómo podrías dar respuesta a la diversidad de habilidades que pudo detectar? ¿Deberá generar alguna nueva estrategia? ¿Por qué? Entre otras. Entonces, les voy a compartir, les voy a seguir compartiendo este trabajo de una colega que me facilitó. Ahí donde dice, ¿qué desafíos se puede plantear para el trabajo con su grupo a partir de la experiencia realizada? Para responder esta pregunta, podríamos guiarnos con las siguientes preguntas, que son un poquito las que están ahí, las que acabo de leer. ¿Cómo podrías seguir trabajando con tu grupo? Por ejemplo, deberé replantear algunas de las estrategias usadas en la experiencia de aprendizaje, en especial aquellas que tienen que ver con la interacción de los niños y niñas y el uso de los espacios y recursos. Más abajo dice, ¿cómo podrías dar respuesta a la diversidad de habilidades que pudo detectar? Dar respuesta a los estudiantes que prefieren trabajo individual, pero también para los que prefieren el trabajo colaborativo, ya que puede ser mucho más atrayente armar torres en conjunto o visualizar los elementos que escogió un par y luego motivarse a escoger algunos según sus preferencias. También, al pensar en el espacio y los recursos, debo visualizar las habilidades de todos los niños y niñas, ya que hay estudiantes que son menos activos motrizmente y la exploración libre se ve dificultada si los elementos son dispuestos de forma muy distanciada en el espacio. Debe ser más flexible al respecto y hacer cambio en la puesta en marcha de la experiencia. Podría haber movido los elementos y acercarlos, quizás poner algunos alejados y otros más cercanos al círculo donde se inició la actividad. Después dice otra preguntita. ¿Deberá generar alguna estrategia? Sí, en relación al acople motor y a la indagación que debe ser bien recibida por el niño y la niña, leer sus gestos, incomodidad o molestar, ya que como educador podemos cometer errores en las estrategias que escogemos, ya que pueden resultar bien con un niño y niña, pero no con todos los alumnos. Podría usar tal vez la estrategia de compañero tutor, donde un estudiante sea el que se acerque al estudiante más pasivo y lo invite y arme la torre junto a él, lo apoye. El niño se sentirá más dispuesto con un par que no lo invada, sino que lo invite. Esa es parte de la respuesta que dio el colega en la letra D, donde les digo yo que salió destacado. ¿Qué les parece, señoritas? ¿Cómo estamos para hacer esta reflexión?